Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estimados estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a esta primera semana de su módulo número 14, Universo Natural. Mi nombre es Guillermo Pech y para mí es un gusto estar conectados con ustedes nuevamente en este módulo 14. Tengo el gusto de ser su facilitador, mi perfil es de químico y bueno, este módulo 14 es uno de mis favoritos para llevar en la prepa en línea C. Bienvenidos sean todos ustedes. Si me permiten confirmar en el chat que ya podemos vernos. No, pues primero que nada, bienvenidos ustedes a esta sesión. Para mí es un gusto saludarlos por este medio digital. Y bueno, como ya les decía, mi nombre es Guillermo Pech. Y bueno, este es uno de mis módulos favoritos. ¿Por qué? Porque aborda mucho de los temas de química, la cual es mi formación. Entonces procedo a compartir pantalla con ustedes para dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Vamos a comenzar. Bueno, ahí tienes un poco de mis datos, un poco de mi perfil soy docente de ciencia y tecnología en nivel básico, nivel medio superior. Mi formación es de químico, pero también cuento con una maestría en tecnologías para el aprendizaje por la Universidad de Guadalajara, donde actualmente resido. Para esta sesión, para entrar ya de lleno a lo que es nuestro trabajo del día de hoy, tendremos en primer lugar nuestra bienvenida al módulo, en que es la que estamos teniendo en este momento. Posteriormente presentar las actividades de la semana número 1 que vamos a trabajar, tips para el desarrollo de nuestras actividades, preguntas, un espacio de preguntas y comentarios, un espacio de recursos adicionales y por supuesto pues ya la despedida. En primer lugar, vamos a comenzar estableciendo cuál es el objetivo de nuestra sesión o bueno, de nuestro módulo número 14, Universo Natural, que ahí te estoy compartiendo en pantalla, que es reconocer las características del pensamiento científico que sustenta a las ciencias experimentales, como lo pueden ser la química, la física y la biología. ¿Mediante qué? Mediante todo el proceso del pensamiento científico y del método científico como tal, que es el análisis de cómo funciona el universo. Gracias a la observación es que actualmente existen muchos conocimientos sobre la ciencia y por supuesto comprender la estructura de la materia, que la materia es todo aquello que nos rodea. ¿Cómo lo llevaremos a cabo en este caso en el módulo? Tenemos un espacio de 3 unidades que se van trabajando a lo largo de las 3 primeras semanas y una semana número 4 de integración. La primera unidad está titulada Materia y Energía, que abarca, luego tenemos la unidad número 2, Ciencia y Universo, y unidad número 3, Sistemas Vivos, yendo desde las particularidades de la química hacia una transición de la química con la biología en la unidad número 3. En la semana número 4 tendremos un espacio de integración de saberes en los cuales vamos a trabajar las siguientes actividades. En las primeras 3 semanas tendremos 2 actividades integradoras para cada una de las primeras semanas y en la semana número 4 tendremos un proyecto integrador y un foro de integración en el cual pondrás a prueba tus conocimientos del aprendizaje de este primer módulo. Para puntualizar también un poco acerca de la evaluación, te recuerdo que las 3 primeras semanas tienen 2 actividades integradoras con un valor de 7% cada una. En este caso, las 6 actividades nos darían un total de 42 puntos base 100 o del 42% de nuestra calificación. Y contamos también con 2 actividades de tipo socioemocional, cuyo valor es del 5% a cada uno. Para la semana número 4 tenemos el proyecto integrador del 30% y un foro de integración con el valor del 8%. El restante, el 20% restante, bueno, ya vemos que son 10 de las habilidades socioemocionales y 5 para las actividades que hacemos en plataforma, que tienen mucho que ver con las actividades formativas, por lo cual te invito a darte el tiempo, trabajar estas actividades formativas y poder alcanzar el puntaje más alto de la prepa en línea. Bueno, sobre la entrega, los tiempos de entrega de la actividad y el tiempo de retroalimentación, te establezco acá y te recuerdo que, bueno, nuestro periodo para retroalimentarte normalmente puede ir desde 24 a 72 horas, dependiendo del día en que tú entregues, por ejemplo, 48 horas, perdón. Si tenemos nosotros lunes la entrega de la actividad, dependiendo de la hora, pues tendríamos un margen para retroalimentar, ya sea el miércoles o el jueves. Las primeras actividades recibidas estos días pues ya se han ido compartiendo. Tenemos también en el caso el día martes
los subsecuentes 2 días, que sería jueves o viernes, y así sucesivamente. Mientras más pronto hagamos la entrega de nuestra actividad, más pronto puedes recibir la retroalimentación, y si aún estamos en tiempo, pues por supuesto que podemos realizar las correcciones. Te recuerdo que en este caso todas las actividades de plataforma finalizan los días domingo a las 23:55 horas para poder tomar nuestras previsiones al momento de realizar estas actividades y las consultas. Igualmente en el foro, en el espacio de novedades, te compartí mi horario de trabajo, que es de 7 de la mañana a 11 de la noche aproximadamente, de lunes a viernes. Domingos, fines de semana en general, claro que atiendo los mensajes de la plataforma, pero con una periodicidad más extensa, dado que no estamos 100% obligados a estar trabajando, pero se conoce que muchos de ustedes, por diferentes situaciones, están presentes en fin de semana. Bueno, sin más preámbulo, vamos a concentrarnos en las primeras actividades de la semana 1, que en este caso son 3. Las primeras 2, que son las en las que nos enfocamos en estas sesiones, son las actividades integradoras, el átomo y sus alcances y la materia, en las cuales se abordan temas de la ciencia central, que es la química, y de los conceptos iniciales, que son la materia y la energía, y la actividad socioemocional titulada Responsabilizándome de mis acciones, que trabajan de la mano con los tutores, que en este caso es la tutora Adriana. Vamos a observar que en estas primeras actividades, como yo te decía, la ciencia que estamos abordando es la ciencia de la química. Las primeras 2 actividades están relacionadas a contenidos o a temas de relevancia que tienen que ver con los temas de materia y energía. Debemos revisar información sobre modelos atómicos, sobre las propiedades de la materia, sobre la ley de la conservación de la materia y el balanceo de ecuaciones químicas. Esos son los primeros 4 temas centrales de estas primeras semanas. Y para ello vamos a trabajar en 2 actividades. La actividad integradora 1, en este caso se nos pide elaborar un video en el que elaboremos y representemos modelos atómicos. Los modelos atómicos que hablaban desde que el átomo es un objeto indivisible, que no tiene nada al interior, que ya no se puede descomponer en algo más, hasta cuál es la concepción actual de los modelos atómicos. Y ahí nos dice, debemos explicar las semejanzas y las diferencias entre los diversos modelos atómicos que se presentan en plataforma, que han ido abonándose uno tras de otro hasta llegar al concepto actual que nosotros tenemos y conocemos sobre el átomo, y que además debemos concluir cómo los átomos forman enlaces químicos. A partir de esta consideración que yo hago de revisar los modelos atómicos, ¿qué puedo identificar o qué me permite ahora a mí saber expresar sobre la formación de enlaces químicos y de todos los compuestos que me rodean? Para ello te doy la sugerencia de los siguientes pasos. En primer lugar, se nos sugiere elaborar, o bueno, que en nuestro video se observe que hay evidencia de que has elaborado los modelos atómicos por tu propia cuenta. Como sugerencia de herramientas tenemos aquí el Paint y el PowerPoint para realizar figuras básicas y poder realizar nuestros modelos totalmente, ahora sí que originales por parte nuestra. Claro que nos podemos basar en alguna referencia en línea, alguna referencia que nosotros tengamos de bibliografía, pero se debe evidenciar que has realizado los modelos por tu cuenta. Esto es, no copiar ni pegar de fuentes de internet. Para poder presentar tu trabajo en un video, bueno, siempre es bueno tener a la mano un guión de trabajo donde nosotros tengamos todo lo que queremos exponer al momento de presentar mi video, para que este sea concreto y podamos abarcar todos los puntos. Por ejemplo, en este guión puedes preparar una presentación con tu nombre. Recuerda que hay que hablar de los modelos, las semejanzas o diferencias, y en un punto posterior, que es lo que está en la punta de la flecha, explica la relación entre la reacción química, la ecuación química, los modelos atómicos y cómo los átomos forman enlaces. Esta es la conclusión que debes de presentar después de analizar la evolución de los modelos atómicos. Y por supuesto la estructura sugerida para guardar tu archivo. En este caso podemos adjuntar el enlace del video que yo cargue en una nube, como puede ser Google Drive, a un documento de texto con la siguiente estructura o nomenclatura: apellidos, nombre, módulo 14, semana 1, actividad integradora 1. Y tenemos el ejemplo
de Nayeli. Hernández González, Nayeli, módulo 14, semana 1, actividad integradora 1. Esto a lo largo de los 14 módulos, de los 13 módulos que te precedieron, pues se ha ido resaltando durante las entregas de las actividades, pero no está de más que te lo recuerde en esta primera semana de bienvenida. Ahora, para elaborar tu video, te dejo el siguiente esquema que espero que tomes como una sugerencia para elaborarla. Una vez que hayas elaborado tus modelos atómicos en alguna herramienta, que a continuación te voy a mostrar también una de las propuestas que te traigo, pues tenemos nosotros preparar el siguiente guión de trabajo. En primer lugar, establecer unas líneas en las que tú hagas tu presentación, que incluya estos apartados: nombre, generación, grupo, facilitador y actividad. Por ejemplo, mi nombre es Guillermo Pech, soy de la generación número 18, grupo A, grupo B. Mi facilitador es Guillermo Pech y presento la actividad integradora número 1 titulada Modelos Atómicos. A continuación, presento los modelos elaborados, que son el de Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, explicando las características que tienen cada uno de ellos y qué semejanzas o diferencias. Observo que en el modelo de Rutherford hay la presencia de este espacio o de esta forma que en el modelo de Thomson aún no estaba, pero que dio pie para desarrollarlo, por ejemplo, ¿no? Ahora, después de presentar estos modelos, presento mis conclusiones. Los modelos atómicos se relacionan con las reacciones químicas y con los enlaces químicos de la siguiente manera: por tal y tal motivo. Esto es lo que nosotros debemos presentar en nuestra actividad. Estos son los puntos clave, por eso te los dejo ahí partidos. Y por supuesto algunas consideraciones teóricas que tenemos ahí. Bueno, perfectamente debemos poder identificar, de acuerdo al tipo de modelo atómico que nosotros tenemos, qué características tienen. Ahorita vamos a pasar a ese apartado, pero quiero establecerte y compartirte aquí un extracto de la rúbrica de evaluación. Para tener el nivel de experto, y que es la parte más fuerte en el ámbito cognitivo de estas actividades, debes dibujar los 4 modelos atómicos y se debe observar. Además, debe haber en video una exposición, esto es, puedes hacer lo que estoy haciendo en este momento: proyectar mi pantalla y grabar mi audio de fondo, de tal manera que esto genere un video que me permita ver a mí los modelos. Mencionar tu nombre de grupo, presentar los dibujos y explicar claramente las conclusiones que te acabo de proyectar. Esa es la parte fuerte del área de experto para cognitivo. Me falta uno de los modelos, voy a capacitado. Me faltó elaborar el video, voy a aceptable o voy a aprendiz, de acuerdo a los aspectos que yo esté omitiendo en mi trabajo. Por ejemplo, dibujar solo 3 modelos me ubicaría en el espacio de aprendiz. Siempre es importante ir a la rúbrica de evaluación para poder identificar cuáles son los aspectos que debo cubrir en mi actividad. Y por supuesto no está de más que yo te recuerde que para un módulo 14, en el que trabajamos muchas dinámicas, ya sea con elaboración de videos, con elaboración tenemos también algunas infografías, presentaciones, es importante entregar en el formato que se me está solicitando. En esta ocasión se me pide específicamente elaborar un video, no una presentación de PowerPoint, no un documento de texto, es un video que voy a enlazar en un documento para entregar. Eso es muy importante, hacer la acotación. Y para poder apoyarte en tu trabajo, por supuesto te voy a presentar algunos tips para poder manejar la tecnología. Bueno, aquí puedes ver que yo tengo mi plantilla de la presentación que estamos trabajando el día de hoy. Nada más regreso tantito para ver si ya se puede observar en pantalla. Si me permiten, vamos a abordar las preguntas y las respuestas ahorita al final de la exposición. Bueno, tenemos aquí esta pequeña diapositiva de PowerPoint que normalmente se puede obtener del ordenador en el botón de inicio. Yo puedo poner PowerPoint, Power de poder, y me va a abrir una presentación que puede ser incluso en blanco. La voy a abrir en blanco para que ustedes vean que no hay mayor dificultad para poder obtener esto. También podemos hacerlo con ayuda de las herramientas de la suite de Google, que son las diapositivas, una presentación de diapositivas. En este lienzo en blanco, yo puedo utilizar la barra de herramientas que viene en la parte superior que dice insertar. En la parte de insertar voy a poder observar un menú de iconos en el cual viene uno que se llama formas. Como vamos a estar trabajando con el modelo atómico,
pues es probable que yo requiera utilizar muchos círculos o esferas. Yo tomo ese principal del círculo y con ayuda de mi cursor puedo extender, cambiar el tamaño o modificar el color de la figura que a mí me interese. Cuando yo le doy clic a la figura, en la parte de arriba se me activan algunas herramientas para trabajar con ellas y darle, por ejemplo, un color distinto al borde, o quiero cambiar el relleno porque me gusta más en color verde. También puedo darle un estilo diferente, puedo hacer que se vea una figura más sólida con ayuda del estilo e ir diseñando mis modelos de esta manera. Puedo agregar también un título con ayuda de las láminas que vienen prediseñadas y vamos a suponer que este es el primero, el de Dalton. Yo ya investigué y sé que el de Dalton es una esfera indivisible porque fue de los primeros teóricos que propuso el modelo atómico. Después puedo simplemente copiar y pegar este molde y luego cambiarle el color y agregarle las siguientes particularidades. Por ejemplo, hablando de Thomson, que ya nos hablaba de algunas partículas incrustadas que tenían una carga negativa, que eran más pequeñas del átomo o que formaban parte del átomo. Yo puedo tomar otro círculo pequeño y colocarlo sobre mi círculo inicial. Entonces voy en ese apartado y lo coloco y ahí está. Y si le tengo que colocar un signo, me voy clic derecho, por ahí viene la opción modificar texto. Vamos a suponer que fuera un signo negativo, ¿verdad? Por ahí nosotros podemos ir elaborando todas nuestras figuras. Una vez que tenga mis figuras, como yo te mencionaba en las sugerencias, pues me regreso a mi guión para ver qué es lo que me falta y qué es lo que tengo que trabajar. Esa sería una de las sugerencias para elaborar los modelos atómicos. Si quiero seguir trabajando en PowerPoint y después producir mi video, también lo puedo hacer. Me regreso rápidamente a la presentación. Hay algunas opciones como vienen en PowerPoint, que es insertar un audio, que puede estar en mi PC o también me permite a mí grabar audio. Voy a intentar, en este caso voy a apretar el botón rojo después de la opción y hago la prueba. Bueno, esta es una prueba de audio, como pueden ver está ahí corriendo el segundero y le voy a dar a aceptar una vez que termine de grabar y aquí ha quedado incrustado el audio. Y así lo puedo ir haciendo con todas las diapositivas que yo quiera agregar o si quiero utilizar este medio para trabajar. Pero recuerda que en esta actividad se nos pide un recurso de video. Entonces, ¿cómo me puedo apoyar de PowerPoint para generar un video? Una vez que yo ya he agregado mis transiciones, mis sonidos y todo lo que a mí me interesa, me voy a la opción que dice archivo y allí dentro de las opciones vamos a observar una que se llama exportar. En exportar van a venir algunas opciones como crear documentos de PDF. A mí me gusta mucho esta para que no se mueva mi presentación y se las pueda proyectar adecuadamente. Y aquí viene la segunda que dice crear un video. Entonces voy a darle a crear un video y voy a ver que me abre un submenú. Como yo no sé mucho de la calidad ni del tipo de pantalla, yo no le voy a mover nada. Únicamente voy a irme al botón donde dice crear video. Y automáticamente me va a abrir una nueva ventana en la que me va a preguntar dónde quieres guardar tu video. Si eres muy formal, a lo mejor dentro de tu equipo tú tienes una carpeta que dice módulo 14, entonces pues ahí lo voy a poner módulo 14 y en este caso le voy a poner actividad 1, módulo 14, como se nos sugiere. Entonces le voy a poner Pech Guillermo, actividad 1, módulo 14. Okay. Bueno, era al revés, módulo 14, actividad 1. Y ahí está. Y con eso yo le doy guardar. Después de ciertos minutos, de acuerdo al tamaño de tu presentación, vamos a poder observar dentro de la barra de herramientas, bueno, dentro del archivo, de la carpeta de archivos, que se ha creado el video. Como puedes ver, en mi caso se creó en este apartado y se vuelve un video totalmente funcional. En mi caso pues no vamos a poder observar más que la imagen porque pues yo no le agregué transiciones y únicamente hice la demostración para que ustedes pudieran trabajar. Si fue muy rápido en este caso, pues te pido retomar la sesión una vez que se suba. Terminando la sesión yo la comparto a través del espacio de novedades en la plataforma
Y por supuesto, pues estoy para atenderles con las dudas e inquietudes que podamos tener. Entonces, bueno, eso es en cuanto a la actividad integradora 1. Ya vi algunas de sus inquietudes en el chat, pero les pido que terminemos de revisar las actividades para poder resolver las preguntas. Vamos a ver en el caso de la actividad integradora número 2 titulada La materia, que esta es una actividad muy padre que está enfocada hacia cómo se comportan los átomos y las moléculas precisamente. Se nos va a pedir elaborar un documento en procesador de textos. En este caso sí es un documento de texto en el que ingresemos todos los puntos solicitados. Y aquí vienen en esta pequeña plantilla. En tu actividad debe haber capturas de pantalla de esta página que se llama Phase Change o en States of Matter, de esta página donde vamos a ver específicamente los cambios de fase, donde nos va a dar una opción de calor, frío y aplicar presión. Una vez que yo agregue mis capturas de pantalla, voy a describir cuáles fueron los movimientos de las partículas, las características del espacio que ocupaban estas partículas o todo lo que yo vea en los cambios de fase. ¿A qué se refiere con cambios de fase? Bueno, a sólido, líquido y gaseoso, pero vistos desde un punto de partículas. Ahí donde dice phase change. Vamos a especificar las diferencias entre los estados de la materia y los factores que intervienen en ellos. Aquí entra mucho en pie algo que se llama modelo cinético molecular. Y por ahí te lo voy a dejar para que tú también lo revises, pero al final yo tengo unos apuntes que te quiero compartir. Vamos a agregar también una tabla de propiedades generales y específicas de la materia. Y vamos a describir cómo se observan en el simulador las propiedades de la materia en una extensión de un párrafo, justificado de acuerdo a la investigación que acabas de hacer en la tabla. Por último, se nos propone una ecuación que te dejo aquí, la cual debemos de balancear por tanteo y comprobar que está balanceada con ayuda de la masa molar. Entonces, a lo mejor hoy nuestra sesión se extiende un poco, pero pues quiero dejarte todos esos tips y procedimientos para que los puedas realizar. Por último, una conclusión en la que se evidencie la ley de conservación de la materia, el balanceo y la ecuación de los cálculos obtenidos e indicar cómo se puede observar todo esto que estamos hablando de la ley de la conservación de la materia, las ecuaciones químicas, el balanceo y estos cálculos en el simulador. Esto es, la materia se conserva, cambió, desapareció, se perdió en algún momento. Ese tipo de cosas son las que nosotros debemos desarrollar en esta conclusión. La materia se está conservando por este motivo, o la materia no se está conservando por este otro motivo. Esas serían las observaciones. Y para que no quede duda, bueno, aquí yo te voy a compartir también la página de internet que viene en la actividad de la plataforma. Como puedes ver, yo la tengo abierta y aquí únicamente le di clic al apartado que dice estados de la materia y me abre este menú. Yo voy a trabajar con el que dice cambios de fase, pero tú puedes explorar el que tú quieras. Y aquí, como puedes ver en pantalla, me está abriendo una especie de olla que está sometida a diferentes condiciones. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, voy a este menú que dice presión? Vamos a ver, en el menú presión vemos que a través de esta pequeña bomba de aire hay algo más que está ocurriendo dentro de mi recipiente. Entonces, eso que yo estoy observando dentro de mi recipiente es lo que debo reportar si voy a hacer capturas de pantalla. Me dice que yo aplique presión, entonces la presión se aplica de aquí arriba. Vamos a ver qué pasa si yo aplico presión. Vemos qué es eso que está aquí. ¿Qué será esto que estamos observando? Bueno, se refiere a las partículas que están dentro de este recipiente. Incluso nos deja, vean qué es lo que pasa si yo ejerzo mucha presión. Del lado derecho incluso me deja a mí cambiar el tipo de átomo o de molécula que está presente en la ollita o en el recipiente. Le voy a cambiar argón, le voy a cambiar oxígeno, ahora le voy a cambiar al agua para ver qué es lo que pasa. Miren, por ejemplo, ¿qué pasaría si al agua yo le aplico frío? En la parte de abajo viene el menú para aplicar frío. Vean lo que pasa con las moléculas de agua. Eso es lo que a mí me piden capturar. Voy a identificar qué está ocurriendo. ¿Cómo podría yo llamar a esto que está ocurriendo? Bueno, en particular este fenómeno que si vemos que se forman pequeños como
circulitos entre las moléculas se llama puentes de hidrógeno. Pero esto que estamos observando se relaciona a un estado de la materia, que es el que tú nos tienes que platicar en tu documento. Ahora, por el contrario, ¿qué pasaría si yo al agua le aplico calor? ¿Qué va a pasar con esa cohesión o esa unión de las partículas que estamos viendo? En un momento se unieron todas, ya no con la forma que traían inicialmente, pero vean ahora cómo se están alborotando. Entonces, ese alboroto, ese movimiento, ¿qué es? Nosotros lo conocemos como energía cinética. ¿Qué pasa con la energía cinética cuando yo aplico temperatura? Eso es lo que yo debo de identificar en esta actividad. ¿Qué pasa si además yo le aplico presión? A ver, ¿será que llega un punto en el que ya no me permita? Si le aplico presión y calor, este es parte de los experimentos que podríamos hacer en laboratorio, pero bueno, ahorita en esta época a distancia, qué mejor que hacerlo con un simulador. Y ahí está. Miren, de momento no se me ha destapado, pero seguramente va a llegar un momento en que el movimiento de mis partículas sea tal que a lo mejor van a destapar. Voy a bajar y bueno, este es muy padre, ¿verdad? Ahorita solo quería hacer una demostración. Y ahí va. Todos esos cambios que tú realices es lo que tenemos nosotros que tomarle captura de pantalla y llevarlo a nuestro documento. Y además incluir todos los puntos. Recuerda además guardarlo con la nomenclatura sugerida. Y bueno, igualmente para este apartado de la actividad hay muchas más consideraciones para el nivel de experto. Como ya vimos, son muchos los puntos, ¿no? Entonces, debe poder observarse que ingresas al simulador, como se observa con las capturas de pantalla, ¿verdad? Y utilizas todas las funciones que te acabamos de decir, calor, frío y presión, por lo menos esas tres. Entonces, por lo menos debe haber 3 capturas de pantalla. Describir cuáles son las características de los estados de la materia que estamos viendo, sólido, líquido y gaseoso, si fuera el caso. Explicar las diferencias entre cada estado y qué interviene para que sean diferentes los estados. Y es justificar la respuesta con lo que acabamos de platicar. Elaborar una tabla de las propiedades, luego otra vez, a partir del ejemplo, explicar qué características o qué propiedades se están observando y qué es lo que sigue, y realizar correctamente el balance de las ecuaciones y argumentar cómo se relaciona todo esto que estamos haciendo con, pues ahora sí que el tema que estamos revisando, que era lo que aquí, ¿verdad? Cómo se aplica la ley de la conservación de la materia en el balanceo y en lo que estábamos trabajando en el simulador. Aquí te pregunto, ¿en el simulador vimos pérdida de materia o se conservó? ¿Qué fue lo que cambió? Eso es lo que ustedes tienen que identificar en ese procedimiento. Eso es en cuanto a las actividades y por supuesto buscando ser efectivos y darte todas las herramientas para tu trabajo, te voy a presentar algunos tips teóricos que tienen que ver con el desarrollo de estas actividades. En primer lugar, la ciencia en la que estamos enfocándonos en este caso es la química. La química estudia principalmente 3 cosas: la materia, la energía y los cambios. En este primer momento nos estamos centrando en la materia. Cómo cambia la materia a lo mejor aplicando la energía y cómo se llaman esas pequeñas modificaciones que son cambios o fenómenos que pueden ser físicos o químicos. En este caso estamos tratando de relacionar esos 3. Y bueno, primeramente esta ciencia nace o uno de los fundamentos principales es la interacción atómica. Esta interacción atómica pues surge desde el pensamiento y la reflexión de los científicos o los pensadores griegos que vivieron 500 años antes de Cristo o antes de nuestra era, que decían, bueno, a lo mejor los objetos, uno de ellos fue Leucipo y otro fue Demócrito, que decían, bueno, a lo mejor si yo tomo una roca o tomo una manzana, o tomo cualquier objeto, lo puedo partir en mitades, luego esas mitades en otras mitades, pero va a llegar un momento que yo pulverice tanto ese objeto o lo corte en tantos cachitos que el último cachito ya no va a poderse dividir, y de ahí nace el concepto de átomo. Se pierde muchos años porque existían otras teorías que eran más convincentes para la gente de Grecia, pero es ahí donde John Dalton entra y retoma estas ideas y las hace más científicas, las comprueba con evidencias y con la observación de lo que tenía a su alrededor. Por eso John Dalton se considera uno de los padres de la química moderna,
ya que da apuntes, da respuestas, da anotaciones, observaciones de su entorno y permite establecer este modelo del átomo como partícula indivisible y que los átomos eran diferentes entre diferentes objetos que nosotros teníamos alrededor, que a lo mejor no estaba hecho del mismo tipo de átomos un vaso de cristal que una roca que nosotros encontráramos o de las paredes de nuestra casa. Eso era básicamente lo que decía Dalton, y conforme aparecieron las nuevas técnicas, los nuevos recursos tecnológicos, pues Thomson, Rutherford y Bohr le dan otra perspectiva al átomo, así, dándonos a entender o haciéndonos ver que los átomos ya no eran indivisibles, sino que estaban formados de partículas positivas y negativas, y hay toda una transición. Desde pensar que hay objetos incrustados en el átomo que tienen cargas negativas y que en donde están incrustados es una masa positiva, hasta la aparición de órbitas y hasta la aparición de niveles de energía, que es lo último que dice Bohr. Bueno, si los átomos tienen una partícula negativa y un centro positivo en el cual giran alrededor las partículas negativas, pero en diferentes órbitas, que también le llama cuantizadas. Y como puedes ver, las ideas principales también te las presento aquí abajo en esta línea del tiempo, donde nos dice el modelo de Budín de pasas, el núcleo positivo y los electrones alrededor, y los electrones que giran en niveles definidos. También te comparto este video al final de la presentación, para que tú lo puedas consultar a detalle, ¿verdad? Porque aquí no te puedo dar tantos tips o hacer toda la tarea. Hay que utilizar estas herramientas. El otro concepto que se está resaltando mucho aquí es el de la reacción química. ¿Qué es una reacción química? Es una forma de expresar con matemáticas cómo se transforma la materia alrededor nuestro. ¿Y de qué nos ayudamos en una reacción química? De letras y números. Las letras representan símbolos químicos que están representados también en la tabla periódica, que actualmente se conocen 118 elementos que se representan con símbolos. Y bueno, básicamente las reacciones químicas se apoyan de una ecuación química para identificar una relación de igualdad. Hay un principio que rige estas reacciones químicas, que es el principio de conservación de la materia, que quiere decir en cualquier cambio o combinación de elementos o de átomos, nada se puede perder, sino que únicamente se recombina. Y aquí lo vemos establecido en estas ecuaciones químicas de la forma tradicional: A más B igual a C más D. Y si tú ves, también hay una A minúscula y una X. Las letras minúsculas que están en color rojo se conocen como coeficientes. Estos coeficientes nos indican cuánto está o cuánto hay de cada elemento, que en este caso se representan con las letras mayúsculas A, B, C y D. Y en el caso de las X que vemos en color verde y azul, estamos hablando de los subíndices que corresponden a cada uno de los elementos. ¿Qué representa un subíndice? Bueno, cuántas veces está un elemento para formar una molécula o para formar un compuesto. En combinación, nosotros tenemos el uso de los coeficientes y el uso de los subíndices para saber cuántas veces está un elemento en una reacción química. Son ayudas matemáticas o trucos matemáticos que nos ayudan a equilibrar una ecuación química, en la que siempre del lado izquierdo y del lado derecho de la flecha que nosotros observamos aquí, debe haber una igualdad. Ese es el principio que rige tanto en las matemáticas como en las ciencias como la química, ¿verdad? De izquierda a derecha nosotros vemos a los reactivos, que siempre están antes de la flecha, y los productos que se obtienen de la combinación de los reactivos después de la flecha. Esto se lee A más X, produce, se convierte, se transforma en C más D. De manera general, y como te decía, puedes pausar el video posteriormente, realizar una captura. La presentación la comparto en el espacio de la descripción del video al finalizar la transmisión, entonces puedes reconsultar, y también va al espacio de las novedades de nuestra plataforma. Bueno, continúo. También puede ser representada mediante modelos moleculares. Bueno, aquí hay una comparación entre lo que estamos escribiendo con símbolos y cuántas veces representa cada uno de ellos. Por ejemplo, 2H2 nos indica que hay dos hidrógenos, pero dentro de cada hidrógeno hay un par. Este H2 significa que están parcialmente unidas, como podemos ver aquí. En total tenemos 2 por 2, 4. Y visualmente aquí tenemos 1, 2, 3, 4 partículas o átomos de hidrógeno que se unen para formar dos moléculas. También vemos en el caso del oxígeno molecular, que es el que respiramos, que hay dos átomos de oxígeno o dos átomos de O, cuyo símbolo es que representa el oxígeno, y que producen 2 por 2, 4 hidrógenos, y
2 oxígenos. Este 2 al estar adelante del compuesto también representa 2 veces el oxígeno. Si vemos, aunque están ordenados de manera diferente, el número de partículas se conservó, que vemos 2 rojas que representan al oxígeno y 4 blancas que representan al hidrógeno. Lo mismo pasa en el caso de abajo, 2 azules que representan al nitrógeno con 6 blancas que representan al hidrógeno, se reordenan en la reacción para formar un compuesto que es el NH3 o amoníaco, que se utiliza en muchos productos de limpieza. Bueno, ¿cómo se lee esto? Nitrógeno más hidrógeno molecular producen amoníaco, 2 moléculas de amoníaco. Siempre la combinación matemática debe ser o debe permitir encontrar la igualdad. Y como puedes ver, aquí se cumple la ley de la conservación, en la que nada se crea ni se destruye, sino solamente se reordena o se transforma. En muchos casos, y ahí viene el punto fuerte, para poder identificar la cantidad correcta de cada uno de los reactivos o productos que participan en una reacción, se utiliza el balanceo por tanteo. ¿En qué consiste este balanceo? Bueno, en obtener los coeficientes que tú recuerdas eran los números grandes que iban adelante de las fórmulas de los compuestos, de cada una de las fórmulas de las sustancias anotadas en la ecuación química, en ambos lados de una reacción. Recuerda que la reacción se va a dividir en reactivos y productos de acuerdo a donde está la flecha. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y el principio que la rige es la ley de la conservación de la masa propuesta por Lavoisier, que te enunciaba desde hace un rato. Nada se crea ni se destruye, solo se transforma. En una reacción química, los reactivos y los productos, los reactivos se transforman en productos en la misma proporción matemática. Básicamente o teóricamente eso es lo que nos dice el principio de conservación de la masa. ¿Y cómo se aplica en las reacciones químicas? Aquí te decía, tomando de base este ejemplo que tenemos aquí, lo que está de un lado de la flecha, que son los reactivos, debe ser matemáticamente igual del lado de los productos, aunque a lo mejor se recombinó. Eso es lo que nos dice básicamente la ley de la conservación de la masa y para lo cual aplicamos el balanceo. ¿Cómo aplicar el balanceo? Tenemos el siguiente ejemplo en el que se nos pide hacer el balanceo por tanteo, porque existe otro método que no vamos a abordar aquí, para la siguiente ecuación. Y vemos acá, hidrógeno con cloro formando un compuesto que se llama ácido clorhídrico, más ZN, que es el símbolo de zinc, producen cloruro de zinc, que vemos zinc con cloro, pero ahora hay cloro 2 veces, más hidrógeno. Y el hidrógeno está 2 veces también unido entre sí. Bueno, lo primero que debemos de hacer nosotros es siempre identificar estos 5 pasos, que yo te los puedo dar como una receta en este momento. Digo, casi todas las ecuaciones que se balancean por tanteo, todas las reacciones químicas siguen este paso que dicen, número 1, verificar a los elementos presentes. Número 2, identificar el número de veces en las que está presente cada elemento. Número 3, identificar el elemento que está desbalanceado. Número 4, balancear, que consiste en agregar los coeficientes que nuevamente te digo que son los números grandotes que van hacia adelante de los compuestos en esta parte. No podemos poner estos chiquitos porque estos chiquitos ya nos dan las fórmulas, que son los subíndices. Y por último, verificar que se esté cumpliendo la ley de la conservación. Esto es, lo mismo que hay de un lado, debe haber matemáticamente del otro lado. Y un tip para balancear es seguir el orden metales, no metales, oxígeno e hidrógenos. Aquí la dejo un momento para que podamos continuar. Bueno, retomo mi ejemplo para que podamos ir siguiendo paso a paso. Si en este momento tienes donde anotar, pues puedes ir siguiendo y si no, como te digo, te dejo tanto la presentación como el video disponible para su consulta. Tenemos el primer caso, bueno, aquí tenemos la ecuación química y el paso 1 nos decía que primero debemos verificar los elementos presentes. Entonces a mí me gusta escribir la ecuación y debajo de la flecha colocar a los elementos presentes que tengo tanto del lado izquierdo, que se conoce como lado de los reactivos, como del lado derecho de la flecha, que se conoce como lado de los productos. Podemos identificar aquí de izquierda a derecha, si tú ves, que tenemos una H de hidrógeno y también del otro lado, un Cl de cloro también del otro lado y un zinc que también está en ambos lados. Esos son los 3 elementos presentes en esta ecuación. Seguramente en tu ejemplo vas a tener igual de 2 a 3 elementos que estén presentes y los colocamos debajo de la flecha.
Debajo de la flecha yo pongo de cada elemento, pongo el símbolo de cada elemento y pongo un signo de igual de ambos lados para poder indicar cuántos hay del lado de los reactivos y cuántos del lado de los productos. Te digo, a mí me gusta mucho trabajar así, lo aprendí a hacer hace un par de años y seguí mejorando y seguí utilizando esta técnica, por lo cual te la comparto. Y vamos identificando, bueno, ya tenemos ahí a los elementos presentes. Palomita, paso 1, listo. El paso siguiente nos decía revisar el número de presente que hay en los reactivos y en los productos. Entonces vamos a identificar cuántas veces está el hidrógeno del lado izquierdo y cuántas veces está el hidrógeno del lado derecho. Y vamos viendo, el hidrógeno está aquí y no tiene ningún número adelante. Recordando nuestros cursos de álgebra o de matemáticas que llevamos también aquí en prepa, vamos a aplicar lo mismo que en el álgebra. Cuando no hay un número adelante, indica que la letra está una vez. Y en este caso el hidrógeno va a estar una vez. Vamos rápidamente viendo del otro lado. Del otro lado de los productos, pasando la flecha, me voy a ubicar y voy a buscar al hidrógeno. Y veo que en este caso el hidrógeno sí tiene un número 2 en la parte inferior. Entonces de este lado coloco un 2. Y voy agregando ahí los números que corresponden. Vamos a ver en el caso del ZN o zinc. Tampoco vemos número adelante, significa que está una vez. Y del otro lado tampoco veo un número adelante, así que significa que está una vez. Y vamos por último con el cloro, que vemos que tampoco hay número adelante, está una vez. Y vamos del otro lado, y aquí sí, aunque no hay un número adelante, aquí abajito y a la derecha viene un número 2, por lo cual tengo que indicar que está 2 veces. Para eso nos sirven los subíndices, para indicar específicamente en un elemento cuántas veces está. Bueno, ese es el paso número 2. Revisar el número presente en reactivos y productos. Vemos aquí que justamente lo que estábamos comentando lo tenemos aquí proyectado. 1 y 1, 1 y 2, 1 y 2. El siguiente paso es identificar qué elementos están desbalanceados. ¿Cómo sé qué elementos están desbalanceados? Cuando no tienen la misma cantidad del lado de los reactivos y del lado de los productos. Rápidamente identifiquemos y vamos haciendo una checklist. Voy primero con zinc. Tenemos 1 y 1. Ahí vamos bien, balanceado. Voy con cloro, 1 y 2. Aquí hay una diferencia, entonces por ahí tengo que trabajar. Y lo mismo en el caso de hidrógeno 1 y 2. Por ahí van a estar nuestras áreas de oportunidad para el balanceo, entonces las debemos identificar. Voy indicando en color rojo los elementos que están desbalanceados. En este caso donde hay 2 y del otro lado hay 1. ¿Qué es lo que debo de hacer? Bueno, irme con el paso número 4 que dice balancear según el orden de metales, no metales, oxígeno e hidrógeno. El oxígeno y el hidrógeno van de último porque a veces cuando balanceas lo primero, los primeros metales o no metales, pues lo demás queda balanceado casi automáticamente. Entonces, bueno, en este caso, ya vimos que zinc está bien y tenemos que aplicar cloro e hidrógeno. ¿Y en qué consiste balancear? Vamos a agregar o prácticamente balancear consiste en agregar un coeficiente, que son los números grandotes que van aquí adelante, en los elementos que necesiten ser multiplicados para alcanzar el número que a mí me interesa. ¿Qué número me interesa a mí? El número 2. ¿Qué coeficiente a lo mejor debo de aplicar? Probablemente el 2. Y eso es con lo que vamos a ir trabajando. ¿Qué elemento vamos a balancear primero? Pues vienen en el orden de arriba a abajo. Trabajar con cloro. Y la regla me dice que hidrógeno de último. Entonces voy aplicando las reglas que yo tengo. ¿Qué pasaría si yo identifico, coloco un 2 en la parte de adelante de la fórmula donde está el cloro? Lo agrego para ver si al colocar este 2 y multiplico todo lo que viene detrás, mi elemento queda balanceado. ¿Cómo aplicamos esto? Si yo agrego un número aquí y está delante de un compuesto que es la unión de dos elementos, pues yo tengo que aplicarlo para los dos. Una vez que yo he hecho mi movimiento, siempre debo de identificar qué está cambiando en mi ecuación química. Entonces vamos a ir observando que al poner este 2 en la parte
delantera de mi ecuación, vamos a multiplicar o vamos a cambiar el número de veces que está cada uno de los elementos. Entonces voy viendo, 2 por 1 se va a volver 2. 2 por 1 se va a volver 2. Aplicamos el cambio en la siguiente diapositiva. Vean, al colocar ese 2, cambiar el número de veces que está cada elemento, igualmente por álgebra, si tú recuerdas. Si no recuerdas, pues ahorita en el chat puedes irme poniendo las dudas para que yo regrese a este apartado. Una vez que yo ya he hecho esos cambios o correcciones, yo puedo poner un tachón y poner a un ladito el número 2. Siempre que aplique un coeficiente, tengo que verificar qué cambios ha habido y si con ese cambio la ecuación ya quedó balanceada. Vamos a ir observando. En el caso de zinc, vemos y no hay nada adelante, o sea que no cambiamos nada. Se queda igual, 1 y 1. En el caso de cloro, ya vimos que al agregar este 2, tuvimos un 2 aquí y del otro lado ya teníamos 2. Cuando alcanzamos el mismo número de ambos lados, decimos que ya está balanceado el cloro. Ese elemento ya está balanceado. Y si te fijas, al tratar de balancear el cloro, también movimos o afectamos al hidrógeno. Se convirtió en un 2 por la multiplicación del número que traen adelante. Y con eso también encontramos 2 del hidrógeno de los reactivos y 2 del hidrógeno de los productos. Con esto yo estoy verificando que hay la misma cantidad de elementos del lado de los reactivos o el izquierdo y del lado de los productos o del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que con esto mi ecuación ya está balanceada. Mi reacción química ya quedó balanceada y ya no debo moverle nada más. Como un paso adicional en este caso para nuestra actividad, pues nos piden comprobar con la masa molar. ¿Cómo obtenemos la masa molar? La masa molar es la suma de las masas atómicas de un compuesto o la masa atómica de un elemento. ¿Cómo sé si estoy hablando de compuestos o elementos? Bueno, en este caso, cuando hablo de dos elementos distintos que yo puedo encontrar en mi tabla periódica, tenemos hidrógeno y tenemos cloro, pero están juntitos, es un compuesto. Mientras que cuando hablamos de una letra mayúscula y una minúscula, que están formando, que están solitas, bueno, hablamos de un elemento. Los elementos a veces pueden tener más de una letra, pero ¿cómo diferencio que es un solo elemento? Tiene una mayúscula y las demás minúsculas. En este caso vemos H mayúscula y C mayúscula, por lo cual son dos elementos diferentes. Entonces, en este caso C con L está formando un elemento porque cumple la regla mayúscula, minúscula. Espero no estarles revolviendo tanto, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo obtengo la masa molar? La masa molar es la suma de las masas atómicas. En la tabla periódica van a encontrar, esta voy a abrir también una tabla periódica, van a encontrar esos valores para poder consultar. Ya a partir de este momento es bueno que ya sea que busques una tabla periódica en línea como yo lo estoy haciendo en este momento. Ya me gustó esta. Me gustó esta, parece que se ve muy bien. Vamos a ver si me deja ver. Y dentro de los valores que vienen en la tabla periódica, todas las tablas periódicas me tienen una descripción de lo que tienen. Voy a irme a buscar la masa atómica, que por ejemplo en esta tabla, quiero tratar de hacerla más grande, pues nos va a indicar cuál es el valor de esa masa atómica. Bueno, regresando a mi ejercicio por tiempo ahorita en línea, pues yo ya localicé las masas atómicas. Para el H o el hidrógeno tenemos que la masa atómica es de 1.001. Puedo aplicar el redondeo, en este caso el redondeo de números nos va a decir que esa cantidad se redondea a 1. Y vamos a multiplicar siempre por el número de veces que está en el compuesto. Si en el número 2 vemos que el compuesto HCl o ácido clorhídrico tiene una vez al hidrógeno y una vez al cloro. Entonces voy a poner 1 de la masa atómica por una vez que está, me va a dar 1. Mientras que en el cloro, el valor aproximado es de 35.45 y yo lo redondeo a 35.5 por reglas de la química. Y vamos a tener acá, por una vez que está, me va a dar 35.5.
Como dice la definición, la suma de las masas atómicas me va a dar la masa molar, por lo cual al sumar estas dos me da 36.5 y nosotros hablamos de gramos. Son los gramos que se requieren para formar un mol de esa sustancia. Esta es la cantidad que nosotros deberíamos obtener si estamos hablando de un mol en la ecuación o de una vez el compuesto. Recuerda que estamos hablando de la ley de la conservación de la masa, así que tenemos que indicar en gramos si se va a conservar o no esa masa. Para el caso del zinc, que es un elemento solito, voy a mi tabla periódica también. Vamos a ver si ya me la abrió. Sí, bueno, me la abrió un poco mejor. Y vamos a buscar al zinc en este espacio, donde nos dice que la masa atómica se encuentra arriba y a la derecha. Y yo veo que en el número 30 tenemos al zinc en el centro de la tabla, que es ZN, y cuyo valor es 65.3. Como estoy trabajando con valores redondeados, bueno, yo nada más lo voy a redondear a un decimal y ahí vemos. 65.3 igual a un mol. Ya sea que utilice una cantidad redondeada o que utilice una cantidad con un decimal, pues me va a dar aquí. 65.3 por 1 es igual a un mol. Eso es lo que nosotros obtuvimos de los valores de las masas atómicas, que ahora son las masas molar. Y yo puedo decir, la masa molar del HCl es 36.5 gramos. Mientras que la masa molar del ZN o zinc es de 65.3. ¿Para qué me van a servir estas masas? Bueno, también tengo que verificar del lado de los productos cuál es la suma de las masas atómicas para esta cantidad, para este compuesto que es cloruro de zinc. Fíjate que en este caso el cloro ya está dos veces, entonces zinc ya pesaba 65.3, lo estoy jalando aquí. Mientras que cloro es 35.5 de la masa, pero en mi compuesto está dos veces, así que 35.5 por 2, 71, y el total me da 136.3. La masa molar de cloruro de zinc o ZnCl2 es 136.3, y aquí hago esta igualdad. Más o menos como en física cuando hacemos las igualdades, aquí tenemos esto. Estos van a ser un mol de este compuesto. Y para el hidrógeno dos veces, o el hidrógeno molecular, vamos a decir 1 por 2, pues 2. 2 gramos van a ser igual a un mol de H2. Ahora, ¿cómo confirmamos el número de veces que está cada compuesto o la masa que hay de cada compuesto en mi reacción? Ahora sí nos vamos a apoyar de los coeficientes. Una vez que yo ya calculé las masas molares, voy a trabajar con este otro punto. Los coeficientes que están en la reacción también se pueden leer en términos de masas atómicas. Primero te lo voy a leer como se ve aquí. 2 de HCl más zinc, que como no tiene número está 1, producen 1 de zinc Cl2 más 1 de H2. En términos de moles, podemos transformar esta ecuación química y agregarle la palabra mol después de cada coeficiente. Como en el primero dice 2, voy a poner 2 moles de ácido clorhídrico más 1 mol de zinc. Únicamente le estoy cambiando la palabra, el nombre del compuesto por la palabra mol. Producen 1 mol de cloruro de zinc más 1 mol de hidrógeno molecular. ¿Qué es lo que hice? Utilicé mi ecuación balanceada para traducirla en términos de mol. Esto es lo que nos va a decir realmente si la materia se transformó. Aquí aparentemente pues no vemos una igualdad porque estamos hablando en términos de mol y el mol tiene un valor específico para cada compuesto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Las conversiones, y para eso voy a recordar lo que hice en el paso anterior. Tengo que sacar cuántos en gramos son 2 moles de ácido clorhídrico, cuántos gramos son 1 mol de zinc y cuántos gramos son 1 mol de cloruro de zinc y 1 mol de hidrógeno. ¿Y cómo lo hago? Con lo que yo ya calculé anteriormente. Tengo 36.5, 65.3, 136 y 2 gramos. Entonces, voy a hacer la conversión. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiar la palabra mol por el valor de cada una de las masas que obtuve. De la siguiente manera. En lugar de poner mol, voy a poner 2 y entre paréntesis voy a colocar la masa.
Lo estoy haciendo de manera rápida para que ustedes vean cómo quedó la sustitución. Me regreso aquí están los valores. Y aquí tenemos nosotros, cambié la palabra mol por el valor de 1 mol de ácido clorhídrico que habíamos obtenido, que es 36.5. Ahora cambié la palabra mol por el valor de la masa de zinc, que era 65.3. Al multiplicarlo por 1, pues se volvió 65.3. Y ahora tenemos en 1 mol, ahora 1 por la masa del cloruro de zinc, que era 136.3, más 1 mol de H2, que habíamos quedado que era 2 gramos. Esos valores son los que sustituí en esta igualdad. Esta línea te puede ayudar, ir de la ecuación a los moles y de los moles a los gramos. Esto se llama cálculo estequiométrico. Bueno, una vez que yo tengo eso, puedo simplificar las cantidades de ambos lados para ver si realmente la masa de los reactivos izquierda es igual a la masa de los productos derecha. Y voy a hacer la suma otra vez. Y de este lado al sumar me dio 138. Ustedes pueden confirmar, me ayudan ahí si tienen a la mano, y si no, al retomar este video pueden hacer los cálculos paso a paso. Y del otro lado también me dio 138.3. ¿Qué me dice a mí? Bueno, aparte que yo confirmé con el balanceo con tanteo que estaban ya en equilibrio, que había la misma cantidad de reactivos que de productos, lo estoy confirmando con la masa molar. Al sumar las masas, del lado de los reactivos me dio 100.38.3 y al sumar los productos me dio 138.3. ¿Qué quiere decir? Pues la ecuación está balanceada, la masa se conservó y únicamente si puedes ver si está aplicando la ley del Lavoisier de la conservación, porque se reordenaron las masas, pero al final terminaron siendo las mismas. Esto es lo que debemos hacer para poder aplicar el balanceo por tanteo y las masas molares en nuestro ejercicio, que es muy similar al que te estoy presentando el día de hoy. Bueno, siempre es importante recordar que en una reacción química existe una ruptura de enlaces, reagrupamiento de átomos y la formación de nuevos enlaces para formar productos. Y bueno, estos se unen, o los átomos y las moléculas se unen para formar, a través de enlaces químicos, para formar nuevos compuestos. Y hay de varios tipos, iónico, covalente, y siguen la regla del octeto. Aquí hay ejemplos de enlace iónico, ejemplos de enlace covalente, en los que en primero se ceden electrones, en los segundos se comparten. Y bueno, algo muy importante también a trabajar es que los estados de la materia se relacionan con el modelo cinético molecular. ¿Qué tanto se pueden mover las partículas en un objeto? Y de acuerdo a qué tanto se unen, a qué tan unidas están, o lo que llamamos, o qué tanta cohesión tiene, nosotros podemos tener estados muy rígidos como el sólido. Si están intermedios tenemos el líquido, si están muy libres tenemos el gaseoso en cuanto a la unión. Si están muy libres, tenemos el estado de plasma. Mientras que la energía cinética, mientras más aumente, también nos produce. Cuando hay poquito movimiento o energía cinética, sólido, intermedio, líquido, muy rápido, gaseoso y mucho más rápido, el plasma. Siempre aumentan en sentido contrario. Entonces, los términos que puedes utilizar en tu ejercicio de la actividad 2 son cohesión y energía cinética. Bueno, vienen algunos otros datos de las propiedades, pero como les decía, no nos va a alcanzar el tiempo para ver todos esos apartados. Y ahora sí me voy al apartado de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos por su paciencia. Voy leyendo. Buenas noches, se escucha y se ve bien, gracias Evelyn. Facilitador, soy Alejandra Lisset Orozco, bienvenida Alejandra. Una duda, tenemos que registrar nuestra asistencia. No, estas sesiones pues son, ahora sí que de apoyo para ustedes. Con escribir aquí su saludo para mí es más que suficiente. Gracias por su atención. Y el video tiene un tiempo específico como mínimo. Déjame consultar. Me parece que era de 3 a 5 minutos, pero quiero decírtelo como tal. Ya me cerró porque me la pasé hablando mucho, entonces me cortó la presentación, pero vamos a ir viendo a la actividad número 1. Dice aquí, mencionado tu nombre y grupo, después presenta cada uno de los 4 modelos. No, pues no nos da un tiempo específico,
Recomendaciones puede ser entre 3 y 8 minutos. No quiere decir que si tienes 8 minutos con un segundo te voy a penalizar. Pero lo importante sí es que regresemos al apartado, bueno, que puedas observar, en este caso, las consideraciones que te da la actividad, que es mencionar o mostrar los modelos atómicos, explicar sus semejanzas o diferencias y concluir la relación entre la reacción, la ecuación química y los modelos atómicos y la forma en cómo se forman los enlaces, valga la redundancia, ¿no? Pues bueno, me regreso otra vez al área de las preguntas y respuestas para poder apoyarlos. A ver si tenemos alguna otra duda. Muy bien. Ya que hasta el punto número 5 se nos pide que tomemos capturas de pantalla de la sección cambios de fase, esto lo debemos hacer desde el inicio para realizar la media cuartilla también. Sí, de hecho mira, en el punto, no recuerdo ahorita las instrucciones, pero pueden estar un poco, al revisarlas sentí que estaban un poco confusas. Entonces, ¿yo qué te sugiero? Lo primero que nos pide la actividad, ahorita la estoy abriendo, nos dice aquí, ingresa al simulador y haz la opción estado. Observa las características, o sea, nos pide entrar al simulador y empezar a experimentar. Y después, de acuerdo a cada movimiento que tú hagas, tomar una captura de pantalla. Ese es el primer paso. El primer paso está dividido como en 5 momentos, pero lo primero que tenemos que hacer, tomar las capturas de pantalla. Deja igual me regreso a esa lámina para que no quede duda. Tomar las capturas de pantalla de calor, frío y presión. Luego describir qué es lo que observaste en cada uno de esos momentos. Cuando apliqué calor, observé que las partículas se movían más lento, se movían despacio. Ya les decía yo, aumenta la energía cinética o disminuye, está aumentando la ecuación o disminuye. Eso es lo primero que tienes que hacer. Y después especificar las diferencias entre los estados de la materia y qué factores están interviniendo en ellos. Eso lo puedo investigar o puedo tomar de referencia los recursos de la plataforma. Después de todo eso que hiciste, ahora sí vas a la parte como de trabajo, ¿no? Agregar una tabla con las propiedades generales y específicas de la materia y cómo se observan en el simulador. Entonces lo primero que hay que hacer es entrar al simulador, jugar con él y hacer por lo menos 3 capturas, una con calor, una con frío y una con presión. Y por último haríamos algo similar a lo que hicimos en este ejercicio, que fue balancear la ecuación. Magnesio más ácido clorhídrico producen magnesio más cloruro de magnesio más hidrógeno molecular. Y no te olvides de agregar tu conclusión. Esa es la parte más fuerte de nuestro trabajo, ¿verdad? Si no tenemos la conclusión, ya vimos qué es lo que nos pueden penalizar. Regreso a las presentaciones. Al contrario, a ti, a ti Maribel por estar presente, a ti Alejandra por expresar tus dudas. Voy con Eric. Me presento, Maribel, muy bien. Tengo una duda respecto a la actividad integradora 2, donde se nos pide describir en media cuartilla. Ok. Las características de los estados solamente serán tomando en cuenta la opción de estado. Muy bien, si quieres recordar, cuando abrimos el simulador en esta etapa vimos cómo se movían las partículas. Y yo justamente ahorita les ponía... ay, se me fue. 48. Les ponía exactamente qué términos pueden usar para ser más propios. En las partículas, de acuerdo al movimiento, tenemos nosotros la intervención de la energía cinética, que habla del movimiento. Mientras más movimiento, más energía cinética. Y de la cohesión. Mientras menos movimiento, las partículas están más unidas y hay una mayor cohesión. Entonces yo puedo utilizar este lenguaje científico al momento de estar expresando lo que observo. Fíjense que al aplicar calor, miren, lo vuelvo a abrir si quieren y ya con eso cerramos. Al aplicar calor yo observé que aumentó la energía cinética o o disminuyó la energía cinética. Ok, nada más, alguien me decía sobre la extensión del video. El video es para actividad 1 y en la actividad número 2 tenemos un documento de texto, nada más para que no se me vayan a
a revolver. Veo que me están preguntando si hay video en la sección 2. No, no hay video. Miren, por ejemplo, yo al aplicar aquí como en esta figura, cómo veo la cohesión de este compuesto. Estoy viendo que son átomos de neón, yo puedo trabajar con oxígeno o puedo trabajar otra vez con agua. Y cómo, qué observo que pasa con el agua en términos de cohesión o en términos de energía cinética o también de solubilidad o de permeabilidad, de todas esas propiedades que ustedes van a usar al hacer presión. Esto que estoy observando, ¿cómo lo puedo explicar en términos de la teoría cinética molecular o con términos científicos? Lo mismo pasaría si yo, por ejemplo, le aplico calor. ¿Qué estoy viendo de los términos científicos que les platicaba y de los que vienen también en plataforma? ¿Y qué observo cuando yo le agrego frío? Esos son los términos que tú debes utilizar. Y bueno, por último, para apoyarse de esa parte, pueden ustedes contar con los recursos que están aquí en plataforma, donde vienen propiedades de la materia. También vienen reacciones y ecuaciones y comportamiento de la materia. Esto que hemos platicado, pues viene aquí ya más desglosado, más extenso para cada uno de ellos, pero pues nuestra sesión es muy corta para que podamos abarcar todo. Les decía, regreso a la lámina de las preguntas y respuestas. Déjenme ver si hay alguna otra. Parece que no. Bueno, por último, para quienes vean esta sesión posteriormente, pues también tengo algunos recursos adicionales que son este video de Profes TV, modelos atómicos, un video de manual de asesorías, por si no quedó tan claro como yo lo expliqué sobre el balanceo por tanteo, paso a paso. Otro de cómo calcular la masa molar de un compuesto que nos puede servir para la actividad 2. Sobre tecnologías, cómo convertir tu PowerPoint a video, que es lo que vimos hoy. Y para ser más propios cada vez que tomemos una referencia de internet, también te comparto este pequeño enlace con referencias en formato APA. Esos los recursos que yo te puedo recomendar para mejorar el trabajo en tus actividades. Esas en donde debo hacerlas que acabo de llegar. Guillermina, no te preocupes, la sesión va a quedar grabada. Te comentaba, si pudiera ser más específica, porque me dices, esas donde debo hacerlas, ¿te refieres al simulador o te refieres a los recursos adicionales que te estoy presentando? Aquí yo espero tu respuesta, no te preocupes. Le respondo a Eric, perdona, no es Eric Salazar, a Maribel Romero. Sí, debemos hacer esto desde el inicio y en la media cuartilla, o sea, indicar qué es lo que estás observando en tus imágenes. Ojo, las imágenes no cuentan como cuartilla, es un paso que me piden a mí primero. Guillermina Díaz, si puedes volver a expresar. Ok, Chester Ro, perdón, lo estoy leyendo como usuarios, disculpen. Alejandra Lisset, te digo, la duración puede ser 5 minutos, 10 minutos en cuanto a actividad integradora 1. El promedio es entre 3 y 8 minutos, siempre que cumplas con los puntos que vienen ahí, que es explicar los modelos atómicos y explicar tu conclusión, ¿sí? En actividad 1, Guillermina, ¿cuál es tu duda? Perdón. ¿Puedes escribir aquí en el chat? Si tu pregunta es dónde debes hacer los modelos atómicos, te puedes apoyar del PowerPoint aquí en el video. Igual te invito a retrocederlo apenas termine la sesión para que puedas ver la explicación de la primera parte. Yo utilicé, por ejemplo, en mi caso PowerPoint, pero también viene otra aplicación que se llama Paint. Voy viendo. Hay Paint y Paint 3D. Voy a usar Paint 3D porque me parece que esa es la que te deja utilizar o te deja hacer en la opción de nuevo. Te deja agregar figuras que tienen forma tridimensional. Mira, en formas 3D, a mí se me hizo padre, yo puedo agregar una esfera. Y ahí está. A lo mejor este es el modelo atómico de Dalton. Y cuando yo le agregue otra esfera más chiquita, le vaya cambiando el color y le agregue cargas, ya estoy haciendo el modelo. ¡Oh, qué padre se ve! El modelo atómico de Bohr. Entonces, o el de Rutherford o el de Thomson, ¿no? Dependiendo de lo que yo quiera hacer en esta actividad. Cualquiera de las dos son válidas. Lo que yo les daba al final del video también. Muy bien, Lisette.
Puedo poner como fuente de consulta o referencia los recursos. Así es, puedes poner prepa en línea set y pones el nombre del recurso, claro que es válido. Solo les comento para aquellos que utilizan recursos externos, claro que es muy válido utilizar los recursos de la plataforma, para eso están. También puedes referenciar esta sesión como Page Guillermo, módulo 14, semana 1, generación 18, ¿no? Video de la sesión número 1. Guillermina, ajá, el átomo y sus enlaces. Ok, esa la puedes, como te decía, ya sea que lo hagas en PowerPoint, así como lo estoy haciendo en la primera parte, o lo hagas en Paint 3D. Cualquiera de las opciones. Si tú conoces algunas otras más avanzadas, claro que lo puedes hacer, no hay ningún problema. Yo te doy esas como básicas, ¿no? Ese es el que yo alcancé a hacer con mis habilidades tecnológicas, pero tú puedes utilizar el que mejor te parezca. Bueno, procedo a cerrar con la última duda. Si no hay más dudas, ya me iría despidiendo. Voy leyéndoles también en el chat. No sin antes, pues agradecerles su participación en esta primera sesión. Recordarles que sigo disponible en plataforma en los horarios de 7 a 11 para resolver sus dudas e inquietudes. Pedirte que utilices los foros de novedades y los foros de dudas para externar este tipo de situaciones. Y ahora voy a agregar el video de la sesión y la presentación para que ustedes la puedan consultar. En unos 5 minutos ya estaría ahí colgada también en la descripción del video la presentación y los recursos adicionales. Me da mucho gusto, estimados estudiantes. Bueno, muchísimas gracias y que pasen un excelente pues, resto de la semana y que tengan una excelente noche y nos seguimos viendo a través de estos espacios digitales. Adelante, Jacqueline, te leo, no te preocupes. La sesión va a quedar grabada completa, pero con mucho gusto puedo ir aclarando tus dudas antes de cerrar. Quienes ya tengan resueltas sus dudas ya pueden ir cerrando la sesión el día de hoy. Adelante, Jacqueline. Ok, Jacqueline.